Con el fin de ayudaros a comprender mejor el texto, os voy a presentar un poquitín la figura de Epicuro y de su escuela, el epicureísmo. Epicuro fundó en torno al siglo IV antes de nuestra era, fundó su escuela y la fundó en un jardín, por eso se conoce como el jardín de Epicuro. En ella uno de los principales objetivos era enseñar sobre todo la ética y los conocimientos, los avances que se habían dado en aquel tiempo en física y la concepción del hombre, sobre todo de ahí su interés por la psicología, que se había alcanzado en la evolución y en el conocimiento filosófico y científico de aquellos tiempos. Sin embargo, su principal preocupación va a ser sobre todo la ética, el análisis de la conducta humana, de la acción humana, que determina al hombre actual. Este jardín de Epicuro se va a caracterizar por que va a ser una educación para todo, mientras en las demás escuelas solamente podían acudir los hijos de los ciudadanos, de los grandes terratenientes de aquella zona, de los ricos comerciantes o de los reyes de aquel entorno. Epicuro dijo que su jardín era para todos, hombres, mujeres, ricos y pobres, lo cual pues supone un gran cambio en la perspectiva de la educación de aquellos tiempos. Siguiendo con la idea de Epicuro, con las ideas de Epicuro, pues podemos detenernos en el placer, el concepto que tenía de placer. Para Epicuro el placer era el fin último del hombre y toda su ética va a consistir precisamente en eso, en guiar y orientar al hombre en su comportamiento para alcanzar el placer. El placer conlleva naturalmente un esfuerzo y es el esfuerzo para evitar cualquier dolor. Ese va a ser el otro componente de la filosofía de Epicuro. Entonces, así vamos a tener dos elementos fundamentales. Por un lado, el placer y por otro lado, el dolor. Vamos a intentar en nuestra conducta acercarnos a todo aquello que nos produzca placer y alejarnos de todo aquello que nos produzca dolor. Cuando consigamos eso, ¿qué alcanzaremos? Pues lo que los epicúreos llamaban la ataraxia, de la que hablaremos más adelante. La fórmula para alcanzar ese placer y huir de todo el dolor era lo que ellos llamaban tetrafármacon. El tetrafármacon era un medicamento, fármacon, compuesto de 4 fórmulas. Vamos a ver en qué consistían esas 4 fórmulas. Eso suponía pues buscar qué era lo que producía dolor y qué producía placer en los hombres, pero sobre todo cómo podemos evitar el dolor, ¿no? La idea de librarnos del dolor físico y mental, lo que ellos llamaban la aponía. Entonces decía que el hombre temía, le producía miedo, por un lado los dioses, de tal manera que había que vencer el miedo a los dioses. ¿Cómo? Pues simplemente teniendo claro que los dioses, si es que existen, están preocupados más de su mundo, de ese mundo divino en el que se supone que viven, que de los problemas de los hombres. Por tanto, las acciones de los dioses no deben de inquietar a los hombres. No tenemos que tener miedo a los dioses. Recordáis que en la religión se puede caracterizar a un dios por el dios al que hay que temer, porque sanciona, porque castiga, que es sobre todo los dioses antiguos, y los dioses modernos de las nuevas religiones pues son más dioses basados en el amor, puede ser el dios cristiano, pero en aquellos tiempos el componente fundamental del concepto Dios era temer, el temor a los dioses, a la acción, a la sanción divina. Porque el objetivo en aquel tiempo era controlar a los hombres de un modo más severo y más estricto de lo que la religión lo hace hoy en día. Bien,
El segundo miedo, pues es el miedo a la muerte. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que no tenemos que temer a la muerte. ¿Por qué? Pues él se basa en una máxima lógica, y es que cuando la muerte esté, yo ya no estaré. Mientras yo esté, la muerte aún no ha llegado. Por tanto, no tengo que temer a la muerte. No tenemos que temer a la muerte. La muerte, si viene, que vendrá, lo que tiene es que cuando venga yo ya no estaré para preocuparme por ella o por lo que hay después o más allá de la muerte. Es una preocupación absurda. Él invita a los hombres a que se preocupen de lo que hay a lo largo de su vida, de buscar el placer a lo largo de su vida, no de cultivar paraísos para alcanzarlos en otro mundo, en otra situación más allá de la muerte, más allá de la vida. Bien, además dice que no debemos de temer al destino. El fatum, la moira griega, era un elemento fundamental en aquellos tiempos. El destino del hombre estaba escrito y no se sabía cuál era, entonces el hombre temía por su destino. El destino del hombre lo escribe uno mismo. No viene escrito por nada y no tenemos que temer al destino porque lo escribimos nosotros mismos con nuestras decisiones. El cuarto era que no debemos de sufrir por las necesidades naturales y los males. Sobre todo el hombre le teme al dolor, a la enfermedad. Pero él tenía una idea clara, y es que el dolor existe y el dolor tiene un límite. El cuerpo físico tiene un mecanismo para que cuando el dolor es excesivo, el hombre entre en coma o caiga pierda el conocimiento, pierda el sentido, con lo cual el dolor deja de existir. Y además considera que los dolores pues son efímeros porque siempre pasan y dan lugar a otros momentos. Por tanto, no tenemos que temer al dolor porque todo dolor es efímero, como decía Epicuro. Bien, ¿qué más tenemos que saber de Epicuro? Pues podemos tomar ya el camino de la guía. Una vez que tenemos la medicina para evitar el dolor, ahora la guía que nos lleva hacia el placer. ¿Qué es lo que me lleva a mí al placer? Pues básicamente él plantea que tenemos que alejarnos de todo aquello que desemboca en dolor. El dolor y el placer son las guías de la conducta humana. Tenemos que huir de todo lo que nos provoca dolor y acercarnos a todo lo que nos provoca placer. Es así de sencillo. Esas son las normas que deben de regir nuestra conducta. Eso es lo que permitió al hombre sobrevivir cuando habitaba en estado de naturaleza. Y es lo que debe de permitir al hombre sobrevivir, alcanzar la felicidad ahora que vive en el hábitat de la cultura. Eso es lo que tiene que hacer el hombre hoy. Huir del dolor y acercarse al placer. Para eso, él nos distingue dos tipos de placer. Por un lado están los placeres activos, que son aquellos que no se satisfacen en sí mismos. Esa sería la principal definición de los placeres activos. Son aquellos que no se satisfacen en sí mismos, sino que nos convierten en esclavos, porque nos enredan en la búsqueda de más placer. Es un círculo vicioso que no termina de cerrarse y no terminamos de abandonar ese placer. Ahí hay que colocar pues todo lo que es el alcohol, todo lo que son las drogas, todo eso nos encierra en la búsqueda de más placer y no se satisface en sí mismo. Por tanto, esos son placeres que producen dolor, y tenemos que huir de ellos, de los placeres que él llama placeres activos, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues lo que él llama placeres pasivos. Placeres pasivos son aquellos que se satisfacen en sí mismos, que no nos enredan en la búsqueda de más placer, que no nos esclavizan. Esos placeres que son, bueno, pues a lo mejor Epicuro decía que
la mayor felicidad él la alcanzó contemplando un atardecer en compañía de su mejor amigo. Una charla al atardecer junto a su mejor amigo, decía que era el mayor momento de felicidad que él había vivido. La amistad, él exaltaba profundamente la amistad como uno de los grandes placeres que puede disfrutar el hombre. ¿El placer sexual dónde lo colocaríais? Pues es una buena reflexión. Ya vosotros ir pensando para llevar ese debate a clase, dónde colocamos el placer sexual. Luego también planteaba otro tipo de placeres, unos placeres que al principio generaban dolor. Por ejemplo, porque generaban esfuerzo. Imaginaros pues que hay que estudiar, oye, qué esfuerzo, hay que esforzarse porque hay que estudiar, ¿no? O el trabajo, fijaros, hay que esforzarse, me duele porque estoy trabajando. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esos dolores muchas veces generaban después, al medio largo plazo, generaban placer. Por tanto, esos dolores sí valía la pena sufrirlos, ¿vale? Porque eran dolores inmediatos, dolores efímeros que generaban a la larga o a medio plazo, como decía antes, placer. Esos también vale la pena trabajarlos. Bien, y finalmente, pues algo que ya hemos dicho y hemos apuntado por ahí, ¿no? Los dolores tolerados, que es lo que os estaba comentando, la ataraxia, que era esa felicidad de la que hablaban los epicúreos y que consiste precisamente en la imperturbabilidad del espíritu. Es decir, la felicidad consiste en que mi espíritu, mi alma, mi mente, como queramos llamarlo, mi pensamiento no esté alterado, esté en una situación de armonía, de paz interna. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con lo que él llama valores supremos, la amistad y la sabiduría. La amistad cura muchísimas enfermedades y hoy en día un montón de enfermedades de carácter psicológico, de carácter social, son porque falta la amistad. Y la sabiduría es la que nos permite pues controlar nuestras pasiones, controlar nuestras decisiones y también nos lleva a saborear la vida con unos criterios que la ignorancia no te permite. Y esa sabiduría con la que se saborea la vida es la que te permite evitar las depresiones, evitar las angustias, evitar situaciones de estrés y canalizarlas y llevarlas a una situación que el individuo pueda asumirlas sin perturbar su ánimo, sin perturbar su paz interior. Por tanto, eso es lo que nos plantea la filosofía de Epicuro, que hagamos nuestra vida, que llevemos a cabo nuestras acciones siempre desde la prudencia, sin dejarnos arrastrar por las pasiones que nos pueden llevar al dolor, ni por el dolor que tampoco tiene sentido preocuparnos en exceso por él. Espero que esta breve presentación os sirva para comprender mejor el texto que hay que comentar. Venga, perfecto. Nos vemos mañana en clase.